Los regímenes que se deslizan peligrosamente hacia el autoritarismo avanzan siempre sobre dos enemigos predilectos e históricos: la justicia independiente y el periodismo libre. Queda claro que la libertad de expresión, como decíamos, no es una libertad cualquiera, es una libertad estratégica, porque es esencial para la democracia, porque de esa libertad depende la efectiva vigencia de otras muchas libertades. La existencia de opiniones diversas y de fuentes múltiples de información son las que nos permiten disponer de mayores elementos de juicio a la hora, por un lado, de elegir a nuestros representantes y de participar en la vida comunitaria, en la vida cívica. El derecho a la libertad, no voy a señalar ya lo que se dijo del artículo 14, el derecho de publicar las ideas sin censura previa. Voy a señalar también en este sentido lo que hablaba el diputado Mena, muy acertadamente, relacionado con el artículo 43 de la Constitución, que señalaba que no podría afectarse el secreto de la fuente de información periodística, porque las críticas, por ardorosas y vehementes que sean, son siempre susceptibles de poder tener un reproche jurídico, pero solamente si la forma utilizada es injuriosa podría haber alguna responsabilidad. Pero aún en ese terreno la interpretación debe ser muy restrictiva. Ni siquiera, como dijo bien la diputada Banfi, hay responsabilidad por la afirmación de mentiras, y esto lo sostiene tanto el Pacto de San José de Costa Rica como todas las convenciones internacionales al respecto. Quiero señalar que en esto hay mucha hipocresía. Cuando se está hablando de mensurar lo que está diciendo un periodista de acuerdo al discurso del odio. Esta palabra odio y odiador serial que viene desde el vértice del poder político. Recordemos que en los 3 gobiernos anteriores kirchneristas se injurió a periodistas, pongamos muchísimos casos, tenemos el de Nelson Castro, el de Morales Solá, se ponían, recordémoslo, en la calle afiches reclamando tribunales populares para juzgarlos y se escupían sus fotos. Esto se hace hoy masivamente cuando se vive denostando a periodistas como Maxi Montenegro, como Facundo Pastor, el caso de David Checopar, Feynman, y así la lista es interminable. Leuco, Majul, Guiñaski. Y a veces me pregunto también, como decía creo que Martín Grande, si todo este movimiento que hay en defensa de la mujer, que es muy razonable y que yo lo comparto totalmente, ¿por qué cayó sus voces cuando el presidente la denostó a Mercedes Ninzi, que la mandaba a estudiar con ese sentido paternalista con el cual se dirige a todos nosotros y con ese dedo amenazante? ¿Por qué no dijeron algo cuando a Viviana Canosa la amedrentaron? Porque llamarla como la llamó el presidente, dijo ella, tembló las piernas, se abrazó a la hija. Nadie dijo nada. Cuando Silvia Pérez fue vituperada, que la mandó a leer, la mandó a estudiar, como si el presidente conociera la Constitución, vaya si la desconoce, que viola permanentemente el artículo 29 con sus decretos de necesidad y urgencia, no porque se esté violando el 99 inciso 3, porque está asumiendo facultades como las que le otorgó la ley de emergencia. Por suerte nosotros no votamos las leyes de emergencia, que es la suma del poder público. Y cuando se está hablando de que desde el vértice del poder se habla del odio y se habla de odiador serial y viene desde el vértice del poder político, recordemos lo que dijo Juan Pablo Biondi, cuando Juan Pablo Biondi denostó al expresidente y llamó a que se guardara, que se callara, lo llamó a que silenciara su voz. ¿Saben cuál era el apotegma de la dictadura militar? Esa misma dictadura militar que están todo el mundo criticando y que por supuesto merece toda la vituperación, pero dijeron bien muchos acá cuando señalaban que uno de los juristas más preclaros para el kirchnerismo, Eugenio Raúl Zaffaroni, sépanlo, juró 2 veces por estatutos de gobiernos militares, primero con Onganía y después con Videla, no juró por la Constitución Nacional. Y cuando se lo llama al presidente a que guarde silencio, yo me acordaba de cuál era el apotegma de la dictadura: el silencio salud, la paz de los cementerios.
Eso fue lo que ocasionó los desaparecidos que hubieron en la Argentina. Muchos hoy cacarean hablando de la dictadura militar. Les recuerdo que, como dice aquella vieja película, ¿qué hiciste tú en la guerra, papá? Yo presenté 3 recursos de habeas corpus en aquel momento y me dijeron, frenate. Y cuando yo escucho ese frenate, me suena cuando le dicen a una investigadora del CONICET como Sandra Pita, yo te voy a cuidar. O cuando le dicen justamente lo mismo la misma manera de expresarse con Viviana Canosa. Los ejemplos son muchísimos. Se habla de concentración hegemónica, se habla de la tutela del Estado. Yo no necesito la tutela del Estado, porque la tutela del Estado justamente el ciberpatrullaje que está haciendo Frederick. La tutela del Estado es el sistema orwelliano que evoca al Gran Hermano. Yo creo que, voy a citar, aunque después se desdijo con una ley de medios que mereció que pulularan en el Uruguay muchos recursos de inconstitucionalidad, pero decía Pepe Mujica, en esas contradicciones bamboleantes que siempre tiene el populismo, pero en un momento dijo algo que era muy significativo. La mejor ley de prensa, la mejor ley que regule los medios de comunicación es la no ley. Y esto me recuerda a Voltaire, que decía, se acuerdan todos, por supuesto, que no estoy de acuerdo con tu opinión, pero daría mi vida para que la pudieras expresar. Quiero concluir simplemente con algunas cosas que se dijeron respecto de la gestión oficial nuestra en los medios de comunicación. Y es bueno señalar que muchas de las cosas que se dicen no son ciertas. Sería interesante que hoy alguien explique por qué Telam regala el servicio, porque solo en salarios cuesta casi más de 1.000 millones de pesos al año, y les quiero señalar que Telam en 2003 tenía 479 empleados, en el 2015, llegó a tener 926, que las desvinculaciones durante nuestro gobierno fueron 332, que 120 fueron aceptadas, que mientras Telam tenía 926 empleados y producía contenidos para un solo país, France Press tiene 2.600 empleados produciendo contenidos para 120 países. Y así puedo señalar a la agencia EFE, que produce contenidos para 151 países con 2.200 empleados. Entonces, veamos las cosas y digamos las cosas como corresponden. Era una empresa donde se había generado una brutal incorporación de personas que no cumplían exactamente funciones periodísticas, no eran trabajadores de prensa. Quiero señalar simplemente, señor presidente, que tengamos cuidado cuando se amenaza a periodistas, tengamos cuidado cuando se está generando la posibilidad de mecanismo de autocensura. Hoy las voces cada vez son más reducidas. Si uno toma la grilla de los canales de televisión, ya sea porque hay mecanismo de autocensura, ya sea porque se lo disciplina con la pauta publicitaria, las voces opositoras cuesta mucho trabajo encontrarlas y estamos volviendo a repetir con carácter lo que pasó, lo que ocurriera en el pasado durante las 3 administraciones kirchneristas. Muchísimas gracias, señor presidente.